Bien, continuando con el tema, como verán, me puse la chaqueta porque me da un poco de frío y me fui a hacer un té. Em, Vamos a ver dos conceptos básicos tremendamente importantes, parecidos pero no iguales, que son la capacidad jurídica y la competencia. ¿Por qué son parecidos? Porque en definitiva cuando hablamos de capacidad jurídica y competencia, estamos refiriéndonos en primer lugar a los individuos en tanto personas naturales o jurídicas también, pero de derecho privado. En cambio, cuando hablamos de competencia, nos estamos refiriendo principalmente a las personas jurídicas de derecho público. Van a ver ustedes que hay cierto parangón, ciertas cosas parecidas, pero también diferencias importantes entre unas y otras. Si me permiten, voy a tomar un poco el té. Bien, la capacidad jurídica fundamentalmente se refiere a una aptitud de un sujeto de ser titular de derechos y poder contraer obligaciones. Esa capacidad jurídica generalmente se distingue entre capacidad de hecho y capacidad de derecho. Comúnmente en el medio chileno los civilistas llaman a la capacidad eh, de derecho capacidad de goce, y así lo van a encontrar ustedes en prácticamente todos los manuales de derecho civil. El próximo semestre van a pasar estas cosas en una materia que se llama los atributos de la personalidad. La capacidad de goce o capacidad de derecho entonces sería la aptitud jurídica para ser titular de derechos y para poder contraer obligaciones. La capacidad de hecho o capacidad de ejercicio es la aptitud jurídica de ejercer por sí mismo esos derechos y obligarse voluntariamente por sí mismo, sin el ministerio o autorización de otra persona. Ustedes en su gran mayoría tienen 18 años, algunos recién cumplidos, algunos a lo mejor no lo tienen. Um, Cuando ustedes cumplen 18 años, la ley chilena nos hace adultos. La biología recién los hace adultos a los 22 años y medio, 23 años, pero eso es parte de otra historia. Eh, y a las mujeres más o menos a los 21 años. Pero como estamos hablando de derecho, el derecho nos hace a todos adultos a los 18 años. A los 18 años nos hacemos adultos porque tenemos capacidad de ejercicio. A los 17 años ustedes no tenían esa capacidad de ejercicio, pero tenían capacidad, sin duda, tenían capacidad de goce o también llamada capacidad de derecho. O sea, podían ser titular de obligaciones, ¿sí? Y de derechos. Lo que pasa es que no podían ejercerlos sin el ministerio de otra persona, su representante legal, su madre o su padre, en fin, o sin la autorización de esa persona. Supongamos que usted haya tenido patrimonio, bueno, todos tenemos patrimonio, que dentro de su patrimonio haya habido, por ejemplo, un inmueble que le dejó su abuelito o su abuelita. En ese caso, si usted quería vender el inmueble y usted tenía 14 años, no podía hacerlo, sino con el intermedio de su representante legal, ¿no? Y con ciertas reglas muy estrictas sobre la materia. El Código Civil es del siglo XIX, por lo tanto, para el Código Civil la riqueza fundamentalmente está en la propiedad raíz. Para el Código Civil la riqueza no estaba en los valores mobiliarios, en las acciones de sociedades anónimas, ni nada de eso. Bueno, hay algunos catastrofistas del capitalismo que dicen que vamos a volver a aquellos tiempos en que lo único que daba riqueza era la tierra y el oro. Pero eso todavía no ha pasado. Por lo tanto, entonces, la capacidad de goce es lo que llaman los civilistas un atributo de la personalidad. Vale decir, usted nace con capacidad de goce. ¿Mm? La capacidad de ejercicio, en cambio, se adquiere cuando usted
Cuando la ley presume que usted tiene discernimiento suficiente para poder administrar su patrimonio. Y la ley presume que eso ocurre a los 18 años. La ley es muy presumida en estos aspectos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Que eso es lo importante, o es uno de los aspectos importantes de hablar de capacidad como concepto básico del derecho. ¿Cuáles son las consecuencias de los actos jurídicos celebrados por incapaces? Y yo hablo de consecuencias. O sea, algunos civilistas y muchos manuales de derecho civil todavía hablan de sanción, lo cual no es correcto. Esto lo resolvió Hart en su célebre libro El concepto de derecho, cuando justamente señala que las normas no pueden ser en un sistema jurídico solo reglas primarias de obligación, sino que también pueden haber, deben haber otro tipo de reglas, que él llama reglas secundarias, las reglas de cambio, las reglas de reconocimiento y las reglas de adjudicación. Bueno, en este libro Hart señala que si eso no fuese así, no se explicaría cierto tipo de reglas que no portan en sí una sanción. Y aquí quiero que ustedes recuerden lo que decía Heinrich von Wright cuando hablaba de los tipos principales y tipos secundarios de reglas. Y dentro de los tipos principales de reglas, von Wright se refiere a las reglas directivas o técnicas. ¿Recuerdan cuáles son estas reglas directivas o técnicas? Muy bien, efectivamente, aquellas que establecen el medio para alcanzar un resultado determinado. ¿Y qué ocurre cuando usted no sigue la regla? Lo que va a ocurrir es que el resultado esperado no se va a concretar. En Chile, por ejemplo, para que un testamento sea válido, usted requiere que haya 5 testigos del acto de dictación del testamento, o bien extenderlo ante notario en una escritura pública con 3 testigos. ¿Qué pasa si usted lo hace en una escritura privada y con un testigo? ¿Qué sanción va a recibir? Usted no va a recibir ninguna sanción. La masa hereditaria tampoco. Lo que va a ocurrir es que no va a poder disponer en vida de sus bienes para el momento en que usted deje de existir, porque esa es la gracia del testamento, ¿no? Usted altera en algo, en una proporción pequeña en el derecho chileno aún, la disposición de sus bienes. Usted altera las asignaciones forzosas. Perdón, no estoy diciendo una burrada. Usted no altera las asignaciones forzosas, usted altera el ministerio de la ley en caso de la sucesión intestada. Cuando usted muere y no hace testamento, la ley establece órdenes de sucesión y establece a quién le corresponden sus bienes, ¿no? Cuando usted hace testamento, usted puede alterar en alguna medida esas proporciones o puede designar hasta un 25% de sus bienes a herederos que no tengan lazos sanguíneos con usted, por ejemplo. En ese caso lo que ocurre es que no se va a concretar el testamento, pero nadie va a ser sancionado. Por lo tanto, la nulidad no es una sanción. La nulidad es una consecuencia, es un efecto que se produce por la falta del cumplimiento de reglas directivas o técnicas. Entonces, uno de los elementos que otorga validez a los actos jurídicos es la capacidad. Asimismo, vamos a ver el paralelo, y esto lo vamos a repetir en la última unidad del programa sobre las fuentes del derecho, que ocurre lo mismo con los órganos públicos. En la administración pública, si no se cumple con la regla de competencia, el acto administrativo o en general el acto jurídico de carácter público también va a ser nulo. Consecuencias entonces de un acto jurídico celebrado por relativamente incapaces es la nulidad. En ese caso se llama nulidad relativa. Si el acto jurídico lo celebra un incapaz absoluto, la consecuencia jurídica va a ser la nulidad absoluta. Entonces ustedes, yo los invito a que estudien
privadamente cuáles son en Chile los absolutamente incapaces y quienes son relativamente incapaces. ¿Mm? El loco o demente, el infante o niño son absolutamente incapaces. ¿Mm? El sordomudo que no pueda darse a entender claramente es absolutamente incapaz. La ley cambió en este sentido porque antes era muy discriminatoria y decía que el sordomudo que no pudiese darse a entender por escrito era absolutamente incapaz. Eso se modificó porque hay normas internacionales de derechos humanos que sancionan obviamente la discriminación que la ley hace en virtud de una condición humana que no ha elegido esa persona. En fin, relativamente incapaz, el disipador interdicto, o el dilapidador interdicto, o el pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Ese hijo que dilapidaba la fortuna. Yo recibo mi sueldo mensual y en vez de cumplir con las obligaciones familiares que tengo, me voy al casino de Viña del Mar y me juego todo ese sueldo y lo pierdo naturalmente. Bueno, hay algunos militares que hacen esas cosas últimamente, claro que no con su dinero, sino con el dinero de todos los contribuyentes. Es parte de otra historia. Bueno, si eso pasa, a mí me pueden declarar interdicto. Es un procedimiento judicial a través del cual se me priva de la administración de mi patrimonio, porque yo he dado muestras de que soy muy irresponsable en la administración del patrimonio. Y en ese caso paso a ser relativamente incapaz. Y si celebro un acto o contrato sin el ministerio de mi representante legal, ese acto va a ser nulo. Lo mismo ocurre con el acto del menor adulto. El hombre mayor de 14 años y menor de 18 años y la mujer mayor de 12 años y menor de 18 años son menores adultos. Esos menores adultos pueden actuar autorizados por su representante legal y en ese caso los actos no van a ser nulos. Si actúan fuera de ese ámbito de autorización o si no están autorizados y no son representados debidamente por su representante legal, esos actos jurídicos van a ser nulos. Muy bien. ¿Qué pasa con la capacidad en el ámbito penal? La capacidad jurídica en el ámbito penal se denomina imputabilidad. Y aquí vamos a ver fundamentalmente quiénes son incapaces en materia penal. Porque ya no estamos hablando de actos jurídicos, sino que estamos refiriéndonos específicamente a la comisión de delitos. ¿Quién es capaz, entre comillas, de cometer un delito en Chile? Pues bien, veámoslo desde la otra perspectiva. Es mucho más fácil definir las capacidades en virtud de definir quiénes son incapaces. Asimismo, en derecho penal es más fácil decir quiénes son inimputables. La imputabilidad es la capacidad delictual. Es muy raro esto de decir que haya capacidad delictual. Entonces, por eso los penalistas hablan de imputabilidad. ¿A quién se le puede imputar el delito y a quién no se le puede imputar el delito? No se le puede imputar un delito al loco o demente. Igual que en materia civil, el loco demente es absolutamente incapaz. En materia penal es inimputable. Naturalmente, en caso de una acción típica y antijurídica ejecutada por un loco demente, ¿y por qué digo acción típica antijurídica? Porque si lo ejecuta el loco demente no va a ser culpable, ¿no? Por lo tanto no va a ser delito. Esa conducta es peligrosa de igual manera, entonces los jueces están obligados, facultados para aplicar otro tipo de medidas que no sean penas penales. Pero ahí también hay una discusión pendiente de carácter criminológico, de política criminal, porque a veces, loco demente, imagínense internado en el hospital José Horvitz, ahí en Avenida La Paz, muy cerca de mi casa, entre paréntesis, donde efectivamente se produce la internación de los psicóticos que cometen actos ilícitos, que de no ser psicóticos serían delitos. En ese caso pueden estar 20 años, 40 años,
50 años privados de libertad. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahí, ¿qué es mejor o qué es más práctico? ¿Aplicarles penas penales o no? Bueno, dejémoselo a los criminólogos y a los penalistas, esa discusión. El menor de 14 años también es inimputable. Esto fue muy polémico en Chile porque se determinó que la mayoría de edad para cometer delitos eran los 14 años. Yo particularmente soy contrario a esta idea, pero no tiene caso porque la ley ya se promulgó en esos términos hace mucho tiempo. Lo interesante que a mí me parece es que, y bueno, entre paréntesis me tocó hacer mi tesis de grado justamente en ese tema, lo interesante es que se estableció un sistema procesal y penal especial para todos los menores infractores de ley entre 14 y 18 años, que se llama la justicia penal adolescente. Para aquellos que les interese este tema, esos cursos son dictados en la facultad, son cursos electivos que dicta el profesor Vázquez y el profesor Berríos. Y es interesante porque el profesor Vázquez es del Ministerio Público y el profesor Berríos trabajaba en la Defensoría Penal Pública. Por lo tanto, tienen dos perspectivas para analizar eso. Esta justicia penal adolescente, ¿qué significa en suma y en términos muy sucintos? Que tienen un sistema de juzgamiento especial y también un sistema sustantivo especial. Vale decir, no se les pueden aplicar las penas que se le aplican a los adultos. Si usted tiene 18 años, ahí sí entra en el régimen común y corriente de juzgamiento criminal y de aplicación de penas. Bien,